Buenos días amigos, amigas, buenos días nos de Dios y María Santísima. Hoy es martes de la 17ª semana del tiempo ordinario. La liturgia de la palabra hoy nos deja, como siempre, una estampa preciosa. Porque ante el pecado del hombre, la reacción de Dios no es otra más que la misericordia. El pueblo se ha hecho un becerro de oro, Moisés se ha enfadado y Dios le dice que Él es el Dios misericordioso. El Dios que tiene compasión, el Dios que perdona y que a pesar de la negativa del hombre y del pecado del hombre, no va a dejar de permitir que se pueda producir el encuentro entre Dios y los hombres. Dicho de otro modo, por mucho que nosotros le digamos a Dios que no queremos saber nada de Él, Él siempre va a estar dispuesto a encontrarse con nosotros. Por eso va a dejar la tienda del encuentro y va a decir que el que quiera acercarse para hablar con Él, el que quiera acercarse para entrar en intimidad con Él, lo único que pide es el arrepentimiento de sus pecados. Y entonces podrá entrar en la tienda del encuentro. Fijaos cómo nuestro Dios es el Dios del encuentro y que lo va a facilitar aunque nosotros no queramos. Dios está siempre dispuesto a que nosotros volvamos a Él. Acordémonos de la parábola del hijo pródigo, o dicho de otro modo, la parábola en la que el padre está esperando al hijo que vuelva para perdonarlo y para seguir amándolo. Ese es nuestro Dios, ese es el Dios de Jesucristo. No es el Dios que condena, ni el Dios que, aunque haya expresiones en el Antiguo Testamento que digan eso, pero Jesús se encargará de decirnos que Dios es el Dios de la paciencia. Por eso cuando les explica en el Evangelio la parábola de la cizaña a los discípulos, nos viene a decir precisamente eso, que nuestro Dios es el Dios de la paciencia y que quiere la conversión del pecador, y eso implica pues que a veces en la comunidad cristiana, en el mundo, pues coexistan eso que venimos a decir los buenos y los malos, aquellos creyentes que verdaderamente buscan en su vida la voluntad de Dios y agradar a Dios en ese sentido, y aquellos que, bueno, sí, son creyentes, pero viven su vida cristiana a su manera, a su modo de ver, y yo cojo lo que me interesa y lo que no, pues lo desecho, y así en función de eso me trato a mí mismo, trato a Dios y trato a los demás. Y San Mateo viene a decirle a la comunidad que lo nuestro es optar por el Evangelio. Y optar por el Evangelio no significa solamente decir que soy creyente, que yo creo, que yo tengo mucha fe, que yo tengo... No, eso se ha de traducir en una vida adecuada al Evangelio. El creyente debe tener su vida de tal manera que refleje lo más posible el Evangelio de Jesucristo y esa misericordia y esa compasión que nosotros recibimos del Señor. Por eso hemos de revisar cada día nuestras opciones, si son realmente opciones por el Evangelio y si realmente nuestros actos cotidianos de cada día, hasta el fregar los platos y los cacharros, por poner un ejemplo, si de verdad son conformes al Evangelio o no. Y me diréis, oye, es que si hay que ser cristiano hasta fregando los cacharros de la comida, pues sí, hasta en eso se nos tiene que notar. Yo suelo decir que hasta durmiendo se nos tiene que notar que somos cristianos.
Evidentemente cometeremos fallos porque somos débiles y nuestra naturaleza es de barro, pero Dios tiene paciencia. Por eso, el evangelista San Mateo deja que la actuación contra aquellos que no son conforme al Evangelio y que, como dice el evangelista, son motivo de tropiezo, los deja hasta el final, porque al final será la criba. A Dios es a quien le corresponde el separar los buenos de los malos, dirá San Mateo en el capítulo 25, y decirle a los buenos: venid benditos de mi Padre, y a los que no han sido buenos, vamos a decirlo así, vamos a utilizar esa nomenclatura, les dirá que lejos de mí, porque no hicisteis lo que yo quise, no hicisteis lo que yo os pedí que hicierais. Como siempre, la palabra de Dios es motivo para revisar nuestra vida. Como siempre, la palabra de Dios nos da criterios para ver por dónde debe caminar nuestra vida. ¿Y qué preferimos nosotros? ¿Ser esa semilla buena que da frutos buenos o ser cizaña? El Señor espera que seamos semilla buena y que demos frutos buenos, porque así es como se transforma el mundo. Transformándome yo, transformaremos el mundo, y se transformará el mundo para que sea un mundo a imagen de Dios, porque así lo creo. Buen día a todos.